Bien, seguimos con Habermas, con esa introducción donde tenemos que analizar sobre todo ese vocabulario importante, como os comenté en el anterior vídeo, para poder luego analizar sus textos y comprender qué son los dos problemas de selectividad que nos encontramos en este autor, con lo que se va a llamar la acción comunicativa. Bien, hablando un poco de lo que ya hemos visto, Habermas va a partir de esa crítica del positivismo cientifista, ¿vale? Y de esos intereses ocultos que hay en el conocimiento. Ya os comenté un poco cómo, bueno, pues esa idea o esa tradición, ¿no?, que nos está llegando, pues muchas veces está interpretada de una forma condicional. ¿A qué? Pues obviamente al poder o a un tipo de conocimiento, a una ideología, ¿vale? De alguna manera, ¿no?, que están un poco orientando lo que es nuestro conocimiento. En ciencia, por ejemplo, pasa eso, nos dice Habermas. Esa ciencia está financiada muchas veces por algo en concreto, por un gobierno, por un poder, por una fundación en concreto. Entonces también nos dicen, ¿no?, pues un poco lo que tenemos que pensar y tenemos que saber. Y entonces, bueno, pues todas esas teorías anteriores, nos dice Habermas, realmente han fracasado. ¿Por qué? Porque no nos han dado lo que es un conocimiento pleno, un conocimiento auténtico, un conocimiento verdadero de lo que son las cosas, ¿vale? Intentaban fundamentar la razón en esa conciencia individual y en esa visión esencialista de la realidad, es decir, cada uno nos ha dicho desde Platón, la realidad es así, hay un conocimiento que es así en concreto, unas ideas así, nos lo han definido de una manera determinada, de una determinada forma concreta, ¿no? El bien es esto, la verdad es esto, y todos los autores que nosotros nos hemos encontrado han partido de ahí, es decir, en vez de buscar una especie de convenio, una especie de relación comunicativa con todos los demás para poder poner las cosas en común, que es lo que va a hacer Habermas, todos los autores lo que han hecho realmente es plantearnos su teoría y decirnos esta es la mejor, esta es la idónea, esta es la verdadera. Las demás no valen para nada, la importante es esta. Entonces Habermas quiere quitar un poco, ¿no?, esa idea autoritaria de ese autor, ¿no?, que lo que hace es implantar sus ideas, que todo el mundo piense, o por lo menos lo que se intenta, ¿no?, que todo el mundo piense como él, e intentar buscar una manera de conocer las cosas de una manera más consensuada. De ahí van a hacer la teoría dialógica de la racionalidad. Es decir, la razón solo puede basarse en el uso compartido del lenguaje, ¿vale? Compartido. Y en la capacidad que tenemos los seres humanos de poder dialogar entre nosotros. Es decir, si nosotros queremos conocer la verdad, no podemos aceptar que alguien venga y diga, pum, la verdad es esta y todo el mundo la tienes que aceptar tal y como yo lo digo. No. La razón lo que nos va a llevar es a averiguar a todos esa verdad, a ponerla en común, a dialogar entre nosotros y a encontrarla. Por lo tanto, va a ser una especie de verdad compartida. ¿Por qué? Porque va a partir de ese trabajo, ¿vale?, que todos nosotros tenemos o podemos realizar, ¿vale? Y de esa manera poder comprender lo que es la ciencia, lo que es el mundo, lo que es el conocimiento. Entonces, siempre importante en Habermas esta palabra, diálogo. Es decir, podemos llegar a acuerdos. Primero dialogamos y luego acordamos. Para ese diálogo se tienen que dar una serie de fundamentos básicos, esenciales, que ya veremos más adelante en el tema. Pero ese diálogo va a ser la base de todas las teorías de Habermas. Es decir, él va a partir de ahí, de ese consenso que se puede adquirir y que se puede dar, porque somos seres racionales, los seres humanos somos seres racionales, y por lo tanto, si eliminamos un poco esas ideas, ¿no?, que nos llevan a ese autoritarismo, a ese radicalismo, podríamos llegar, ¿vale?, a consensuar cualquier cosa. ¿Que es difícil? Sí, pero no es imposible, según Habermas. Bien, bueno, pues la racionalidad se debe basar en ese uso comunicativo del lenguaje. El lenguaje es básico. El saber hablar bien, el poder utilizar bien el lenguaje, el saber expresarnos bien, es algo básico. Porque eso pasa muchas veces, y yo en clase siempre os pongo el ejemplo. Lo mismo queréis decir una cosa y no lo sabéis expresar bien, y no se entienden, o incluso entienden lo contrario de lo que vosotros estabais diciendo. ¿Cuál ha sido el problema? Que no os habéis hecho entender. Entonces, es importante el aprender a hablar bien, es importante el aprender a utilizar bien el lenguaje. ¿Por qué? Porque si yo tengo una idea, tengo que saber explicarla, tengo que ser capaz de hacerosla llegar, porque si no, no me vais a entender. Y esto es una cosa muchas veces digo en clase, el profesor tiene que saber hacerlo, tiene que practicar, tiene que aprender,
Porque lo mismo, una idea que es muy sencilla, si yo la reveso mucho, le doy muchas vueltas, utilizo lenguaje que no se acorde al nivel de mis oyentes, etcétera, etcétera, no se van a enterar de nada. Y por lo tanto, esa idea es tan sencilla, al final se va a convertir en algo muy complicado para esos oyentes. Lo suyo es que yo sepa explicar con vocabulario, con expresiones y de una forma que sí, que esos oyentes se enteren, que sepan entender lo que estoy diciendo. Bueno, pues para ello nos dice Habermas ese lenguaje, o con ese lenguaje yo puedo realizar diferentes tipos de acciones, se las va a llamar así. Por un lado va a estar la teleológica, ¿vale? Acordados, teleológica, telos, fin. Es decir, mi lenguaje lo que busca es alcanzar la verdad. Mi lenguaje lo que busca es el conocer esa verdad, ¿vale? Es decir, lo que busco es una verdad objetiva, ¿vale? Objetiva. Y yo lo que busco es construir ese conocimiento para poder alcanzar esa verdad objetiva. Cuando vosotros no sabéis algo, ¿qué es lo que hacéis o qué es lo que deberíais hacer? Preguntar, ¿vale? Preguntar. Si el profesor está delante, os lo va a transmitir de viva voz. Pero si tenéis un interés, una duda, algo, y en ese momento estáis solos, ¿qué es lo que hacemos todos? Ahora, actualmente, te vas a internet y te buscas la información, ¿vale? Es decir, yo lo que busco es el conocer la verdad. Y para ello recurro a alguien que me la explique, alguien que me la exprese. Claro, ya sabéis, en internet tener cuidado donde os metéis, porque ya sabéis que en internet publica todo el mundo, ¿vale? Y luego uno, esa verdad, hay que saber realmente si es verdad o no es verdad, ¿vale? Pero yo lo que hago es eso, ¿no? Buscar, construir con mi lenguaje ese camino para poder encontrar esa verdad. Por lo tanto, es importante, ¿vale? Esa función. Si yo me quedo callado, si no pregunto, si no busco nada, si no intento pues aprender de otra persona, pues no voy a saber. Entonces ahí va a estar el problema. Bien, otro tipo de acción es la dramatúrgica, ¿vale? Que es la expresión personal. Es decir, nosotros a la hora de hablar, queramos o no, aunque yo intente tener una forma de expresarme muy formal, todos nosotros tenemos emociones y sentimientos que nos hacen estar conectados al mundo y que afectan a nuestra forma de hablar. Es algo lógico, es algo normal, ¿vale? Entonces, cada uno tiene su manera de hablar, cada uno tiene esa propia expresión. Y es importante. ¿Por qué? También por lo que os decía. Esas emociones y sentimientos también me hacen conectar con mi auditorio, con mis oyentes. Y gracias a eso yo voy a ser capaz de saber mejor cómo expresarme. ¿Entendido? No es lo mismo, por ejemplo, hablar en una clase de niños de 5 años que en una clase de chavales de 17 y 18 años. Obviamente es muy distinto, ¿no? Es decir, si yo tengo que explicar algo a un niño de 5 años, lo voy a hacer jugando, ¿vale? De una manera muchísimo más didáctica, con un juego, para que él dentro de su mentalidad de 5 años lo entienda. Obviamente, con un chico de 17 y 18 años como vosotros, ya no voy a utilizar ese juego, voy a utilizar otras dinámicas, ¿vale? Puedo poneros ejemplos, puedo explicarlo con un lenguaje mucho más cercano a vosotros, ¿vale? Entonces, es distinto. Si yo os planteo un juego de niños de 5 años, pues obviamente os vais a reír, ¿vale? Entonces, es necesario también el saber establecer esa conexión. Y eso, ya os digo, eso me da también a mí, en concreto, mi forma de expresarme. Cada uno tiene su forma de expresarse. Luego también está el tipo de acción normativa, ¿vale? Que son las reglas para la convivencia social que existen en ese mundo. Y esas normas que marcan las relaciones entre las personas. Obviamente esto es fundamental, hay que saberlas, hay que conocerlas, porque a la hora de expresarme, a la hora de defender cualquier argumento, las normas, las reglas ahí están, ¿vale? Y esas son las básicas para todos, son las generales para todos y obviamente es una base para poder expresar bien pues lo que yo quiero, ¿vale? Expresar en ese caso. Y luego también estaría la comunicativa, que es el entendimiento del uso del lenguaje. Es decir, el poder utilizarlo bien, el tener un lenguaje rico, un vocabulario rico, es algo básico. ¿Por qué? Porque a la hora de expresarme tengo mejor capacidad para poder hacerlo. Es algo que yo siempre os digo, ¿no? Cuando lo hablamos en clase, el leer te ayuda a expresarte mejor, a tener un vocabulario más rico. Cuando analizamos textos de filosofía en clase, yo es lo que os digo, ¿no? Aquí aprendemos conceptos, sí, dentro de la filosofía, pero cuantos más conceptos aprenda, mucho mejor. ¿Por qué? Porque obviamente voy a tener una forma de expresarme mucho mejor, un lenguaje y un vocabulario mucho más rico para poder utilizar recursos a la hora de hablar. Bueno, pues de aquí van a hacer la teoría de la pragmática universal. Bien, la idea es la siguiente. Bueno, varias ideas, ¿vale?
Pero nos dice Habermas, la finalidad del lenguaje es entendernos entre todos para poder alcanzar acuerdos. Primero, entendernos entre todos, lo que decíamos antes, comunicarnos. Y el fin de todo esto tiene que ser el acordar, el llegar a acuerdos, ¿vale? Es algo fundamental. Luego, para que esto se dé, se tiene que dar una situación ideal del habla. Es decir, que para yo poder hacer un debate con otras personas, se tienen que establecer una serie de reglas que garanticen ese acuerdo. En un debate, en un diálogo, ¿vale? Lo que se debe hacer es establecer unas pautas que permitan a todo el mundo hablar, a todo el mundo respetarse y a todo el mundo escuchar. Y de esa manera cada uno irá intentando convencer al otro, irá argumentando, se dejará convencer y se llegará a ese punto en común. Yo siempre os digo en clase, cuidado, los debates, los diálogos no son lo que muchas veces vemos por los programas de televisión, donde existen esos debates o nos dicen que existen esos debates, esos diálogos. En televisión un debate, un diálogo, ¿cómo se hace? El que más grita parece que es el que lleva más razón. Pero ahí me da igual de lo que sea, de deportes, del corazón o incluso de política, ¿vale? Ahí, ¿qué es lo que pasa? Me encuentro con gente que se cierra en banda a su idea y no cede. Me presenta un argumento que muchas veces es un argumento muy malo, que es un argumento muy mal expresado, pero está encerrado en su mente y no cede. Eso no es un debate, eso no es un diálogo. Primero, porque no hace falta gritar. Y segundo, porque la predisposición de esa persona a dialogar es cero. El momento en que alguien marca una línea roja donde, digamos, ese es mi límite, yo de ahí no paso, ¿vale? Y muchas veces la línea roja no cede nada, ¿vale? No se cede nada, con esa persona no se puede dialogar. Si una persona, para que lo entendáis, cabezona, con esa persona no se puede dialogar. ¿Por qué? Porque no cede nunca. Y si no cede nunca, ¿para qué voy a hablar con ella? ¿Vale? Entonces, importante esas reglas. Y luego, esas reglas van a estar fundamentadas en unas normas, como os digo, ¿vale? En algo que le va a dar validez y que me va a permitir el poder expresarme y el poder realizar ese diálogo, ¿vale? Que son, primero, comprensibilidad. Es decir, es importante que yo sea capaz de hacerme entender. Es importante que yo sea capaz de explicar lo que yo quiero explicar. De que no me malinterpreten, sino todo lo contrario, que entiendan con claridad lo que yo quiero decir. Por lo tanto, si yo voy a un diálogo, lo primero que tengo que hacer es saber expresarme bien. El poder, como os digo, poner al nivel de esos oyentes lo que yo quiero decir para que de esa manera me entiendan. Siguiente, sinceridad. Es decir, tengo que expresar mi verdad, no puedo ir engañando. Muchas veces lo que pasa, ¿no? A veces nos encontramos en diálogos o en debates políticos, ¿no? Que ese político va engañando de un principio y se ve. No, tengo que partir desde mi verdad. Eso sí, desde mi verdad. Lo que yo creo que se puede hacer, lo que yo quiero hacer. Y si es un debate político, imaginaros, si yo soy un candidato, yo voy a proponer una serie de cosas que yo creo que hay que hacer con la convicción de que las voy a hacer. Es decir, no engañar al público diciendo voy a hacer esto cuando sea presidente y luego no hacer nada. No. Yo voy a hacerlo. Siguiente, veracidad. Es decir, relaciono lo que yo estoy diciendo con esa verdad existente. Es decir, relaciono lo que yo estoy diciendo con lo que sucede, con la verdad, con el mundo, con la sociedad con la que yo me estoy encontrando. ¿Vale? Porque obviamente un político, por ejemplo, se presenta a elecciones ¿para qué? Para solucionar, según su criterio, los problemas que la sociedad se están dando. ¿Vale? Bien, obviamente esas soluciones tienen que ser realistas, tienen que ser soluciones prácticas para eso que se está diciendo. ¿Vale? Y luego corrección. Es decir, respetar las reglas socialmente válidas. Es decir, no me puedo saltar lo que las normas de convivencia dicen. O sea, que es algo básico, es algo que todos tenemos, es el punto básico. La convivencia existe gracias a esas normas. Por lo tanto, dentro de ese debate, yo tengo que respetarlo. Y, por ejemplo, una de esas normas es el escuchar al otro. Por eso, debo escuchar. No debo estar gritando a ver si le grito más y le callo gritando. No. Es escuchar al otro, respetar al otro, porque de esta manera se produce también una buena convivencia en ese diálogo y de esta manera soy capaz o somos capaces de poder establecer ese diálogo. Por lo tanto, con esto ya nos encontramos una forma de dialogar buena para Habermas, correcta, sin esas alteraciones, sino simplemente con el afán de comunicarnos y llegar a esos acuerdos. Y a partir de ahí entonces ya sí que Habermas nos va a decir, vale, pues ahora vamos a hacerlo dentro de la ética y vamos a hacerlo dentro de la política.
Por lo tanto, va a plantear un nuevo sistema ético y político, según su propia opinión, mucho mejor. ¿Por qué? Porque se va a basar en ese acuerdo, se va a basar en ese diálogo. ¿Entendido?